buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es Energía Argentina, el debate, cuarta temporada. Atención porque vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar del sistema eléctrico. ¿Vos sabías, por ejemplo, que cuando pagás una factura de luz, estás pagando menos de la mitad de lo que cuesta esa energía? ¿El resto quién lo pone? El Estado, para compensar a las empresas generadoras. A ver, el 70% de los subsidios energéticos que paga la nación son para subvencionar la tarifa eléctrica y no paran de crecer. La caja pública hace un esfuerzo cada vez mayor. Sin embargo, nadie está contento y la cadena de pagos en el sector siempre amenaza quebrarse. Esta situación genera muchos problemas políticos en el interior del gobierno y muchas dudas también en los inversores. ¿Qué empresa quiere apostar en el sector eléctrico argentino? Y el dilema es aún mayor en el caso de las empresas extranjeras, que pueden elegir entre Argentina u otro lugar del mundo para desembolsar sus dólares. Lo debatimos hoy junto al ingeniero Martín Genesio, presidente y CEO del grupo AES en Argentina, una de las principales generadoras eléctricas del país, y al consultor de empresas locales e internacionales del sector, Ricardo Molina. Así comienza Energía Argentina, el debate. Bienvenidos. Y aquí está planteado el tema, precios, tarifas, subsidios, durante todo el 2020, con la pandemia incluida. ¿Cómo va a seguir esta película? Lo vamos a responder esta noche aquí en Energía Argentina, el debate. Acordate, para nosotros es muy importante que estés de ese lado, no solamente mirando el programa, sino ida y vuelta, el intercambio, las preguntas, consejos, sugerencias, todo lo que quieras. Tenemos nuestro WhatsApp 11 31 22 4168. Gracias siempre por acompañarnos. Auspicia este programa ProPymes, la cadena de valor del Grupo Techin. Grupo Techin creó ProPymes, el programa que acompaña la mejora en la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techin con su cadena de valor. Y como todas las noches, le damos la bienvenida a Cledis Candelaresi. Hola, Cledis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ingeniero Sureda. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Carlos Seguía. Guille, como hoy no tengo frío para que no me digas viejo. Ok, Tengo un pero calor está más bárbaro. joven, se hizo algo en la cachata. Podemos empezar por ahí. ¿No es cierto? Bueno, qué tema, ¿no? El de los subsidios. Digo, ¿es en todo el mundo que se subsidia y de la manera en que se lo hace en la Argentina? Es un temita, ¿no? Para comenzar a hablar. ¿Cuánto estamos subsidiando? ¿Hasta cuándo va a continuar? ¿Todos los subsidiados realmente lo necesitan? Hay mucho para hablar, pero antes le agradecemos a Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Temas subsidios y muchas preguntas que vamos a responder con Cledis. Por ejemplo, ¿el sistema puede quebrar? ¿Vieron que siempre se habla de eso? Los que generan energía cobran en dólares, están cobrando en pesos. El problema de la brecha es entre la tarifa y los costos. Bueno, comenzamos con las placas, Cledis, ¿te parece? Pero cómo no, bueno, acá hay una buena pregunta, ¿no? Para Sí. saber quién invierte en electricidad en la República Argentina en este momento, en este contexto. Y si nos vamos a referir a un dato de contexto, los subsidios energéticos en general y los eléctricos en particular, que representan la mayor parte de los subsidios energéticos, en los primeros 5 meses del año, los subsidios destinados a la electricidad
crecieron un 25% en términos reales en relación al año anterior, al 2020. ¿Eso qué significa? Que le ganaron a la inflación. Claro. Porque siempre hay que buscar algún parámetro para poder evaluar si realmente es mucho, es poco, el crecimiento es preocupante, no. También si tomás otro parámetro, que es cuánto pesan los subsidios eléctricos en relación al PBI, al Producto Bruto Interno. Claro. Esa es otra manera de medirlos en el tiempo. Hay un objetivo del Ministerio de Economía expresado por Martín Guzmán, el ministro de Economía, ante legisladores, ante el Fondo Monetario Internacional y ante quien lo quiere escuchar. Los subsidios no tienen que superar, los subsidios eléctricos, el 1.7 del PBI. Bueno, parece que vamos en una carrera ascendente que va a quebrar esa marca de manera importante. Grace, entiendo que ¿Por qué? también deben ir directamente relacionados con el crecimiento de la pobreza en la Argentina, ¿no? Y quienes necesitan más subsidios. Ese es un enfoque, esa es una mirada de esta cuestión. Los más pobres son los que están amparados por la tarifa social. Y los que se Pero hay agregan un además, problema, ¿no? A los exactamente, índices de exactamente. pobreza. Pero vos tenés un problema, si querés un problema macro general, y es que tenés tarifas insuficientes para pagar los costos Claro. de generar electricidad. Después habría que ver qué pasa con esos costos, si esos costos se pueden o no se pueden bajar. Acá tenemos un esquema general de cómo funciona esto que llamamos la cadena de la infelicidad eléctrica. Infelicidad eléctrica, le Infelicidad pusiste. eléctrica, porque no hay nadie que esté realmente No. conforme con la situación. El usuario, que en algunos casos paga más que en otros casos, pero que siempre está cuidando su economía, y cualquier incremento tarifario hace mella en su situación, sea un domicilio o sea una industria. Cada uno tiene un régimen y una tarifa diferente. Las distribuidoras que tienen que pagar la energía que toman del sistema a las generadoras, la energía que brindan las generadoras. Es un universo absolutamente complejo, enrevesado y heterogéneo, porque las distribuidoras, ¿qué hablamos? ¿Cuántas empresas son? Bueno, muchas empresas a lo largo del país con regímenes jurídicos diferentes, algunas son estatales, otras son privadas. Están reguladas por entes diferentes, Claro. que les autorizan distintos movimientos en sus tarifas, porque las tarifas de las distribuidoras están reguladas. ¿Y qué ha pasado últimamente? Bueno, que no han pagado toda la energía que toman del sistema. De alguna manera se han financiado. Es como si se financiara el comerciante minorista no pagándole la factura entera a su proveedor. Pero entre las generadoras y las distribuidoras vos tenés un ente que, si bien es mixto, está administrado por el Estado. La cabeza y el soporte técnico, económico y financiero del todo sistema eléctrico es CAMESA. Si bien es una empresa mixta que está integrada por firmas privadas que representan a todos los eslabones de esta cadena, está también integrada por el Estado y está comandada por el Estado. Depende hoy del Ministerio de Economía, concretamente de la Secretaría de Energía. Y todos los subsidios que canaliza el Estado para el sistema eléctrico, que son entre 65 y 67 mil millones de pesos por mes, en un mes. Pensalo, si querés, en dólares. No, ni hablar. Es mucho Sí, dinero. claro, Es mucho dinero. claro. Si querés un parámetro tomado al azar o arbitrariamente, es más de lo que se gasta en los principales planes de asistencia social en el país. Que siempre es el número madre que se pone para dar cuenta de toda la plata que gasta el Estado en asistencia. O sea, estás hablando que encima es aún mayor. Sí, exactamente, es aún mayor. Pero ¿qué pasa, digo, para completar el cuadro de esta cadena de infelicidad? Las distribuidoras le deben al sistema algo así como una deuda consolidada al mes de abril, 170 mil millones de pesos. Cada distribuidora del país, sea una cooperativa, una empresa provincial, una empresa privada, está negociando con la Secretaría de Energía cómo cancelar esa deuda. El presupuesto nacional les habilita una serie de facilidades para poder pagar esa deuda con cuotas, con periodos de gracia. Y para que puedan seguir brindando el servicio. Exactamente. Lo que pasa es que además de pagar esa deuda, tienen que ir pagando lo que toman del sistema. Claro. Y algunas distribuidoras están al día, otras pagan apenas la mitad. Y finalmente veíamos qué pasa con CAMESA, que insisto, es como el brazo estatal articulador en este sistema. Bueno, CAMESA paga puntualmente. Hace 3 años pagaba contrafactura. Ahora está demorando los pagos. Tiene pero un delay de más o menos unos 60 días. Por eso la generación puede estar incómoda por esa situación. Además, pensemos,
En este sistema heterogéneo, cuando hablamos de generadoras, hablamos de una central hidroeléctrica, una central térmica, Claro. un campo eólico, y cada uno tiene un contrato en condiciones diferentes con el sistema. Algunos cobran en pesos, Sí. algunos cobran en dólares, y esto da lugar a negociaciones permanentes. Sí. Algunos tendrán que pagar Finalmente. y esperar a que les pague Gamesa también, ¿no? Antes Bueno. de que les pague Gamesa. Bueno, Gamesa además le provee el combustible. Claro. Que es una otra manera, hay distintas maneras de subsidiar. Habría que ver si las empresas quieren ese apoyo del Estado, les conviene, les hace sentir cómodas o no. Y finalmente, para completar este cuadro, yo creo que acá la gran pregunta de la situación es ¿qué pasa? ¿Las tarifas son bajas o los costos son muy altos de Si la a mí me electricidad? das Porque con- es un enfoque Sí, distinto. Si me vas a leer la factura, yo digo, a ver, los costos que hay aparte de lo que es el servicio en sí mismo, es un porcentaje muy alto de todo ese choclo que nos llega. ¿Cuánto hace que lo venimos hablando? En los primeros 5 meses del año hubo un incremento tarifario promedio de 17, estamos hablando de registros oficiales del Ministerio de Economía, de 17%. Estamos tomando tarifas de distintos lugares del país. ¿Qué pasó Sí. con los costos? Los costos de generar electricidad aumentaron más de un 77%. Bueno, como siempre, muy clara, Gledys. Y también nosotros nos quejamos, ¿no? Los que vivimos en la zona del AMBA, pero sale el que vive en la provincia de Córdoba y te dice, pero nosotros pagamos mucho más y hace mucho más tiempo de lo que ustedes están pagando aquí en Ciudad o en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a tocar ese tema también. Ya empezamos con nuestro primer invitado, pero antes, gracias a la provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía Argentina, el debate. Sigamos avanzando juntos. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Momento de darle la bienvenida al ingeniero Martín Genesio, presidente y CEO de las empresas del grupo AES en Argentina. Bienvenido, Martín. Gracias, Guillermo. Buenas Sigo con la presentación. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector energético argentino y regional. Martín, a ver, liderás una de las principales generadoras eléctricas del país. Esto es así. A ver, AES, ¿cómo te diría? ¿Le tranquiliza que el Estado intervenga y sea el garante de que ustedes van a cobrar la energía que le entregan al sistema, por llamarlo de alguna manera? Es una buena pregunta, Guillermo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, AES está en el país desde el año 93. Hace 28 años que estamos en el país, con lo cual hemos pasado por todo tipo de marco regulatorio, ¿sí? En ese sentido, más allá de que a nosotros nos tranquilice o nos incomode que el Estado cubra el remanente del costo que no se cubre con el pago de la factura, lo que nosotros vemos o nuestra visión es que, contestando un poco la pregunta de Gledys, es que en realidad lo que pasa en nuestro país es que los costos son muy altos. Eso hace que las tarifas sean caras, pero en paralelo hace que las tarifas no puedan cubrir el 100% de ese costo porque es un costo alto. Ahora, la otra pregunta es ¿por qué los costos son altos? Y desde mi punto de vista los costos son altos porque el sistema es un sistema ineficiente y viejo. El sistema es ineficiente y viejo porque es un sistema que tiene o que tuvo en los últimos, diría yo, 20, 25 años muy poca inversión. Entonces, desde mi punto de vista, la manera de empezar a solucionar esto es tratar de generar una regulación que incentive la inversión en energías un poco más eficientes, que permita que el costo de generar se reduzca a nivel promedio y de esa manera las tarifas puedan acompañar esa reducción en el costo. A ver, dame ahora ya abro el panel, 2, 3 señales que necesitarían los inversores para que esto se haga realidad. A ver, básicamente lo que necesitamos primero es que se arregle la macro, porque obviamente necesitamos financiar los proyectos nuevos. O sea, saber dónde estamos parados en cuanto a la economía global. Sí, más que saber en dónde estamos parados, lo que necesitamos es una macro más estable que nos permita financiar estos proyectos nuevos. Y como segunda cuestión, lo que necesitamos es que el Estado nos marque la cancha y nos deje jugar a los privados adentro de la cancha. Esto también responde un poco a tu pregunta inicial, en el sentido de que en general las empresas del sector privado se sienten más cómodas negociando con agentes del sector privado porque es más fácil definir el largo plazo, digamos. En el Estado entran un montón de cuestiones ajenas al mercado particular que hace que la definición de largo plazo sea un poco más difícil de tener. Por ende, para nosotros sería mucho más sencillo, digamos,
entender que la regulación podría ser más estable en el largo plazo si se dejara jugar en esa cancha que debe marcar el Estado a los agentes privados. Entendido. Señores, abro el panel. Carlos. Yo quiero seguir la línea que Sí. decías vos con el tema de la pobreza, ¿no? Y me parece que tiene que ver con un montón de cosas que recién comentaba usted, que es primero, que no nos corran el arco a cada rato desde el Estado. Segundo, que los subsidios sean para inversiones, pero también para que pase eso, creo yo, deberíamos tener sueldos lógicos, porque la tarifa quizás no sea cara, ¿comparada con qué? Porque ahí es donde está la pregunta. Es verdad. Coincido, Carlos. A ver, desde mi punto de vista, si uno compara con la situación salarial de Argentina, la tarifa es cara, ¿sí? Ahora, el problema es que esa tarifa que es cara tiene que cubrir un costo que es todavía más caro. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos? Y acá es donde yo también tengo un comentario que lo digo permanentemente, que es este. Argentina, a mi modo de verlo, es el país con mayor potencial energético del mundo, ¿sí? Si uno mira rápidamente cada uno de los subsectores, Argentina está en el top 5 de energía eólica, energía solar en el NOA, energía eólica en el sur, energía solar en el NOA, hidrógeno, shale, tanto shale gas como shale oil en Neuquén, convencional en el Golfo San Jorge. Digamos, en todos estos rubros estamos en el top 5, top 10 seguro. Si uno suma todo eso, claramente Argentina es el país con mayor potencial energético del mundo y si no lo es, está ahí, ¿sí? No, pero Entonces, tiraste el título hasta ahora del programa, ¿no? es que, digamos, estamos con un Claro, potencial tal gigante en cada uno de los subsectores. Si yo sumo todo, es muy difícil encontrar un país que tenga tanto potencial en tantos lugares. O sea, podría ser mucho más barata A eso voy, claro. digamos. Si nosotros lográsemos desarrollar una parte del potencial, Argentina debería reducir su costo energético global y eso permitiría que las tarifas se reduzcan. Martín, perdón, pero vos dijiste que el sistema eléctrico no invirtió en los últimos 25 años y demás. Yo te hago, mirando esto, la pregunta desde esta perspectiva. ¿Y por qué una empresa de origen norteamericano invierte? ¿Por qué toma la decisión de invertir en Argentina si la macro no es buena, si hay regulaciones o intervenciones del Estado que incomodan al sector privado? ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál es el sentido de la apuesta? A ver, tal como vos decís, Cledis, nosotros venimos invirtiendo en este país desde hace 28 años. Últimamente, en los últimos 2 años y medio, invertimos $300 millones para construir 2 parques eólicos grandes, de 100 megas cada uno en la provincia de Neuquén, que es el único y por ahora primer parque eólico de esa provincia, y otro parque eólico que construimos en el sur de la provincia de Buenos Aires. Con esos 2 parques eólicos hoy somos líderes en el mercado Mater, que es el mercado que le permite a los generadores eólicos firmar contratos con clientes industriales privados, ¿sí? ¿Por qué invertimos? Bueno, básicamente porque vemos que este es un país con un potencial gigantesco, ¿sí?, que tiene que desarrollarse en el mediano plazo. Y segundo, porque apostamos a ese potencial y a este país. O sea, Argentina tiene todo por hacer. Pero Martín, las empresas no invierten por pero no invierten por altruismo. Si toman la decisión de invertir, debe ser porque ven las perspectivas ciertas de un buen negocio, más allá de la macro y de todo lo demás, de los gobiernos de turno. Bueno, en el momento que nosotros hicimos la inversión o tomamos la decisión de hacer esta inversión, la macro estaba un poco más acomodada, ¿sí? Los proyectos eran un poco más financiables. Y básicamente lo que pasó es que el Estado decidió, y de hecho lo está haciendo ahora también, o está tratando de hacerlo, decidió darle vuelo a todo lo que tenía que ver con el desarrollo eólico y solar. En ese sentido, nosotros vimos que la regulación que se había armado, sobre todo para lo que tenía que ver con la posibilidad de contratar energía con clientes privados, hacía que el negocio, el flujo de fondos del negocio futuro cierre. Y eso es lo que, en definitiva, termina decidiendo a los empresarios respecto de hacer o no la inversión. En aquel entonces nosotros decidimos hacerla, la inversión se hizo y hoy en día, bueno, estamos empezando, digamos, a transitar el camino de este negocio. A ver, José Luis. Perdón, le robo 2 segunditos a José Luis, pero a eso me refería cuando hablaba de cambiar el arco. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a hacer como empresa una inversión, la inversión me imagino que es una inversión a años. Claro. Por eso hablábamos a largo plazo. Justamente, ¿no? Eso. Entonces, cuando vos tenés un gobierno que crees que eso va a continuar, por eso debería haber leyes que tienen que superar el tema de los gobiernos. No importa el color que sea, digo, tenemos que tener un norte
que por más gobierno que mañana gane, Seguro, las tenga que leyes- seguir esa ley. Tal cual. Bueno, las leyes son así. Entonces, Las leyes no, Sí. no Pero son para acá periodos. parece que son de otra manera, Pero, a y ver, le termina pasando esto. Si una de las Perdón, políticas a José largo Luis, pero- plazo que hay que desarrollar, sin lugar a dudas, es la política energética, cambia el gobierno. Perdón, ahora sí, José Luis. Sí, no, yo veo, acordándome de AES Paraná, la central de principio de los 90, debe haber sido 94, 95 por ahí, ustedes construyeron un ciclo combinado y en esa época contrataron transporte firme de gas por 10 años. Y yo les vendía gas en ese, por eso me acuerdo bien. ¿Qué visión que había en ese momento? ¿Qué concepto había de lo que debía ser un mercado de energía? Un mercado de electricidad integrado a un mercado de gas natural. Y cómo este sistema se fue degradando al llegar a donde prácticamente, y dicho de una manera gráfica, hay que darle de comer en la boca a los actores del sector energético, porque si no, no pueden comer solos, porque no pueden comprar combustible, porque no pueden contratar transporte. Entonces, cuando yo veo eso, digo, esto no es un subsidio. Esto no es un subsidio. Esta es una manera diferente de asignar bienes y servicios por parte del Estado. Un subsidio es otra cosa, no tiene nada que ver con el esquema que tenemos. Y a mí me preocupa muchísimo esto, porque en algún momento el Estado va a tener que cambiar y cuando cambie lo va a tener que hacer de golpe. Y yo en ese sentido veo un precipicio y no sé dónde vamos a ir a parar. ¿Cómo ves vos el futuro en este sentido? Más allá de una visión romántica, si querés. ¿Cómo lo ves vos el futuro? Mira, es un buen punto el que tocas. Yo, digamos, si me permiten, quiero atar lo que comenta José con lo que comenta Carlos. Yo creo que Argentina necesita, para evitar ese precipicio, necesita desarrollar las potencialidades que tiene en el sector energético. Yo he visto, tengo la suerte de trabajar en una empresa multinacional y he visto cómo otros países, desarrollando el mínimo potencial que tienen dentro de este sector, por ejemplo, Chile desarrollando el potencial eólico o Estados Unidos el potencial del shale solamente, y nosotros tenemos muchos más, pudieron dar vuelta en muy poco tiempo su matriz de costos. ¿Sí? En muy poco tiempo. Chile lo hizo en un par de años, en 2 años. Ahora, ¿cómo hacemos para desarrollar ese potencial? Y ahí es donde yo voy a lo que comentaba Carlos. Yo creo que nos debemos algo tan sencillo como sentarnos a charlar en una mesa. Argentina tiene un ejemplo espectacular de que esto se puede hacer y es lo que sucedió en el 2017 con la mesa de diálogo de Vaca Muerta. ¿Sí? En el 2017 se creó una mesa de diálogo para desarrollar el shale gas de Vaca Muerta. Se sentaron en una mesa el gobierno de la nación, el gobierno de la provincia, las empresas privadas y los sindicatos. Se pusieron de acuerdo en una normativa, la firmaron, la sacaron y en meses, no estamos hablando de años, meses, se dio vuelta al perfil productivo de shale gas de la provincia de Neuquén. Ahora yo digo, ¿no podemos hacer lo mismo en los subsectores, en eólico, solar? Y digo, sumemos a la oposición, porque lo que tiene que pasar, a mi modo de verlo, es que se tiene que crear una ley que se respete por los próximos 50 años, claro. ¿Sí? Que le permita a las empresas invertir y desarrollar el potencial. Yo no lo veo tan difícil. ¿Por qué no funcionó lo de Vaca Muerta? ¿O por qué se cortó? Funcionó y en el 2018 con la crisis se cortó. Porque sucedieron cosas, crisis, ¿sí? Y porque no estaba sentada en esa mesa la oposición también. Entonces digo, aprendamos de esa mesa, generemos mesas nuevas. Además, yo creo que en meses nos ponemos de acuerdo. Que todos quieren ser el padre del hijo, este es el problema. ¿Cómo es eso? Claro, a ver, todos se quieren adueñar de un proyecto, cuando deberíamos tener una ley que marque de alguna manera esto que está pasando, por ejemplo, lo que él dice en Vaca Muerta. Debería ser algo a 50 años, que pase por encima de cualquier gobierno, lo que hablábamos recién. No hay otra manera de que esto pueda... Y aparte pensando, perdón, lo que muchos otros programas estamos hablando de que se está yendo en el mundo hacia otras energías. Aprovechemos lo que tenemos hoy en Vaca Muerta para que después se puedan seguir creando estos parques eólicos que están en Neuquén, por ejemplo, y en otros lados. Pero hoy, ¿no? Vaca Muerta, estoy pensando, tanto en el caso de la energía eólica, creo que está animada porque hay contratos a largo plazo en dólares
cuya responsabilidad en última instancia es de CAMESA, por lo que vimos recién, del Estado. Y de alguna manera la producción de gas está repuntando este año gracias a un programa de subsidio que da el Estado. Es decir, se denosta al Estado, pero finalmente para que prospere una u otra forma de producción se lo cita o se espera al Estado. Porque una mesa para otro sector que no sea el de vaca muerta podría dar resultado prescindiendo del Estado. Eso es lo que no veo. Me parece que siempre se apela a la misma fórmula. Yo no estoy diciendo para nada que se denoste al Estado o que se deje al Estado afuera. De hecho, a mi modo de verlo, en la mesa debería estar el Gobierno de la Nación, el Gobierno de las provincias, involucradas en el subsector, las empresas privadas, los sindicatos y la oposición. De hecho, de las 5 patas que yo menciono, hay 3 que son del Estado, digamos, ¿no? Y en ese sentido, lo que vos decís es cierto, Gledis. O sea, acá las últimas inversiones que han habido, sobre todo en el sector eléctrico, han venido porque se ha creado un marco relativamente estable, ¿no? Esto que vos decís, los parques eólicos tienen contratos en dólares, sí, pero la mayoría tienen contratos en dólares con clientes privados, no con el Estado. Con lo cual, esa plata no sale de subsidios, ¿sí? Sale de empresas privadas. Y si uno mira el costo de la energía eólica que un privado paga en dólares, es menor al costo promedio que se paga en el sistema base subsidiado por el Estado. Hoy en día, ese sistema tiene un costo promedio de alrededor de $70 el megavatio hora y los contratos eólicos con demanda privada están en el orden de $60 el megavatio hora. ¿Cuál es el aporte real de las otras energías hoy en nuestro sistema energético? ¿De las energías limpias? Claro. Bueno, depende de qué factor de uso tengan, ¿no? Pero, digamos, haciendo un promedio anual estamos aproximadamente en un 12%. Ajá. Digamos, todavía muy poco con relación. Queda muchísimo por hacer. Hay una ley que exige que el 20% de la demanda provenga de fuentes limpias para el año 2025. Ojalá lleguemos. Pero hay muchísimo por hacer, porque como les dije, Argentina es el país con mayor potencial energético del mundo. Sí. Yo creo que nos quedamos con eso, como siempre digo, ¿no? Como idea fuerza, el potencial de la Argentina. Y algo tan simple como, muchachos, o sea, nos deja, ¿no, Martín? Sentémonos en una mesa a discutir cuestiones para décadas, no para el próximo gobierno. No creo que sea tan difícil. En un contexto en donde hace tantos años venimos hablando de una división tajante, algunos llaman grieta o lo que sea, me parece que nos tenemos que poner los pantalones largos en este sentido, fundamentalmente por este potencial de desarrollo que vos decís que tiene la Argentina, casi poniéndola primera cuando dividís todas las energías, ¿no? Así que bueno, gracias por tu aporte valioso y por tu visita aquí en nuestro programa. ¿Te quedó algo por decir? ¿Querés dejar algún mensaje en particular? No, hay algo que dijo Carlos, que fue que todos quieren ser el padre del nuevo bebé. Yo lo que digo es, seamos todos el padre del nuevo bebé. Claro. Sentémonos en una mesa y seamos todos el padre. Algo tan simple como eso, ponernos de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Martín. Hacemos la pausa muy cortita, no se vayan. Seguimos con Energía Argentina, el debate. Queremos que vos participes. Hoy la pregunta que estamos planteando es ¿quién tiene que invertir? ¿El Estado o los privados? Tiene que ser un sistema mixto. Participa desde nuestras redes. Nos podés dejar tu testimonio. Mirá, buscá la consigna en nuestro Instagram, @energiaargentina.eldebate y te grabás con el celu para dar a conocer tu opinión del tema de la semana y te pasamos al aire. Nos auspicia Calf, la cooperativa de distribución eléctrica de la ciudad de Neuquén, la más grande del país y líder en el uso de vehículos 100% eléctricos. Mirá. Calf es la cooperativa de servicios eléctricos más grande de la Argentina. Nació como proveedora de alumbrado público y antes que la provincia de Neuquén. Hoy cuenta con más de 100.000 asociados y además provee de servicios de sepelios, enfermería y capacitación. Calf. Con vos. Y en la continuidad de este debate saludamos ya a Ricardo Molina, consultor energético de empresas locales e internacionales, miembro del Comité de Energía del CARI, que es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ricardo, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos discutiendo hoy el tema de tarifas, subsidios. Mi primera pregunta, como para romper el hielo, a ver, ¿podrían ser en la Argentina más bajas las tarifas de electricidad? En este momento no, le diría definitivamente que no. Habría que definir todo un nuevo marco regulatorio, un marco de organización del sector eléctrico. Podríamos tener una tarifa muy competitiva en relación con países vecinos, por ejemplo. ¿Y qué está pasando con la inversión en cuanto a la infraestructura eléctrica, Ricardo? Bueno, la infraestructura eléctrica se va deteriorando todos los días porque con el atraso tarifario hay muy pocas inversiones en mantenimiento y en nuevas instalaciones, así que seguimos manteniendo una infraestructura que ya tiene más de 20 años y bueno, se va deteriorando con el paso del tiempo. Ricardo, voy a abrir a nuestro panel que también tiene muchas preguntas para hacerle. Yo insisto con la pregunta anterior, ¿no? Digo, cuando hablamos de mejorar la tarifa o que la tarifa sea más barata y después la queremos comparar con otros países, también deberíamos comparar, Ricardo, me parece, los salarios de esos países con el nuestro. Porque digo, ¿cómo compararíamos si la tarifa es barata o cara? Déjame contestarte de la siguiente manera. En la época de mi papá, los salarios eran bajos y lo que se hacía era cuidar el consumo de energía dentro de mi casa. O sea, estamos muy acostumbrados al derroche de energía porque venimos con muchos años de congelamientos tarifarios y pensar que la energía es una cosa prácticamente gratis. Este es un primer tema. Si el resto de los países de la región tienen determinado nivel de tarifa, nosotros también deberíamos estar en esos niveles de tarifa. Perdón, usted está diciendo, creo como alguna vez dijo Macri, que deberíamos no andar en patas en el invierno, sino estar abrigados en casa y ahorrar energía. ¿Un poco ese sería el mensaje? Me parece una exageración. Lo que quiero decir es, hay una costumbre, por ejemplo, en muchas zonas frías donde las tarifas estaban siempre subsidiadas, el regular la calefacción abriendo y cerrando ventanas. Ajá. Bien. Hay hábitos de consumo que no se condicen con una situación tarifaria razonable, digamos. Pero perdón Ricardo, esto solo, cortito. Digo, también tiene que ver con la calidad de vida, porque digo, tampoco podemos volver a la época de mi papá que teníamos un ventilador. Digo, si tenemos aire acondicionado lo tenemos para usarlo. Me imagino yo, ¿no? No digo irnos de casa y dejar el aire prendido, claro, pero no el derroche. Tal cual. Por supuesto que todos queremos acceder al mejor nivel de calidad de vida para todo el mundo. Lo que pasa es que el país está absolutamente empobrecido y destruido. Hay una cuestión que nosotros ponemos el foco en las tarifas, pero está el otro platillo de la balanza, que están los costos de la energía. Recién lo conversábamos con Martín Genesio, CEO de AES. ¿No es posible bajar el costo de producir electricidad en la Argentina? ¿Qué dice un consultor especializado como vos respecto de eso? ¿No es posible que la energía sea más barata? A ver, déjame planteártelo de esta manera. La Argentina está produciendo energía con eficiencias medias. Hay segmentos muy eficientes y hay otros que son altamente ineficientes. El problema está en los usuarios finales. El problema es lo que paga la gente. Y lo que paga la gente, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, se paga un 45% más en impuestos. Entonces, es una distorsión muy grande la carga impositiva con que se carga a las facturas y las facturas terminan siendo un instrumento de recaudación tributaria. Está bien, pero eso no tiene que ver con el costo en sí de producir electricidad. Por eso iba. Si de alguna manera vos decís la palabra ineficiente, para que todos los que nos están escuchando entiendan. ¿Qué podría ocurrir? ¿Es posible que en Argentina haya más eficiencia y generar electricidad sea más barato? Sí, yo puedo. Por supuesto, eso lo gozamos en los años 90. Tuvimos una de las tarifas
de generación más baratas del mundo y teníamos alto nivel de inversión y alta calidad de los servicios. Recuerdo que en aquel momento la tarifa mayorista estaba en el orden de los $22 por megawatt. Hoy la tarifa está en arriba de $70 el megawatt. ¿Se puede bajar esa tarifa? Evidentemente sí. Ahora, cuando plantean cosas como seguir subsidiando fuentes de energía nucleares y cosas por el estilo, es muy difícil que tengamos una tarifa de generación parecida a aquella que llegamos a tener en los 90. A ver, el ingeniero José Luis Zuleta también opina afirmativamente, pero queremos que lo desarrolle, José Luis. Primero, hola Ricardo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, José Luis? ¿Cómo andás? Ricardo, a mí me parece que la tarifa se está encareciendo, el costo de generación se está encareciendo y lo hace aceleradamente porque cada vez tenemos menos gas para la camesa, cada vez tenemos menos gas para generación y ese gas que no tenemos que reemplazarlo o con combustibles líquidos como el gasoil. Hoy el gasoil vale 5 veces lo que vale el precio del gas argentino, o con gas natural licuado que vale 4 veces lo que vale el gas natural argentino. Y en la medida que la producción declina, cada vez los costos de abastecimiento son mayores. Entonces, el mercado de electricidad está íntimamente vinculado al mercado de los hidrocarburos. Son un solo corazón. Claro. ¿Vos pensás que lo que yo estoy diciendo es exagerado? ¿Qué opinás, Ricardo? No, José Luis, creo que lo que estás diciendo es absolutamente acertado, pero lo que es todo ese comentario, digamos, hay que ponerlo en el contexto de una macroeconomía destrozada, de un sistema tributario absolutamente contrario a las inversiones y al desarrollo. Entonces, en este contexto, es razonable que nos quedemos sin gas, porque no hay inversiones, porque no hay reglas de juego. Y la consecuencia directa de no tener gas es afectar el costo de producción de energía eléctrica. Estoy absolutamente de acuerdo con vos. Pero no es paradójico que en el país, en un país donde tenemos una de las reservas más grandes del mundo de gas, por lo menos de no convencional, no haya gas. ¿Será solamente porque no hay reglas adecuadas? Es como ahí estamos hablando de producir gas como una inversión de riesgo. Pero cuando hablamos de electricidad hablamos de infraestructura eléctrica. ¿Será que no se ha invertido solamente por no tener reglas adecuadas o será porque no ha habido un Estado que exigió lo que tenía que exigir en el caso de servicios regulados, por ejemplo? Ni remotamente. Espera, estás mezclando dos temas, los servicios regulados y el negocio de producción o de generación que no tienen ese nivel de regulación. Exactamente, pero digo, a veces se confunde, no es solamente cuestiones de las condiciones, los productores invierten si es negocio. En el caso de los servicios regulados, ¿no será que también faltaron inversiones? Porque en la medida que hay un atajo de una empresa para invertir menos y sostener su concesión, lo hace. Digo, porque parece que siempre la culpa está fuera del sector privado. Está bien, pero discúlpame, para mantener y sostener un negocio regulado hace falta sostener y convalidar las regulaciones. En la Argentina, desde el año 2000, que se vienen violando los contratos permanentemente, los mecanismos de revisión y ajuste tarifario no existen, los entes reguladores que tenían que ser entes autónomos están intervenidos por el Poder Ejecutivo. O sea, en este contexto, no está regulado los negocios, están artificialmente intervenidos por el Estado. Muy bien. Ricardo, muchas gracias por responder a todas nuestras preguntas. Nos parece muy valioso también su aporte. Muchas gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Bueno, ¿quiénes son los que realmente tendrían que invertir? Los privados, el Estado, debería haber un sistema mixto, políticas a largo plazo, como venimos hablando en todos nuestros programas. Esto dice la gente a través de nuestro Instagram.
Soy Daniel Omar López, de Comodoro Rivadavia, Chubut. Les comento que nuestra ciudad fue pionera en la creación e instalación del primer parque eólico del país en la década del 80, 90. Pienso que es importantísima la inversión tanto privada como estatal debido a la gran demanda energética del país en la actualidad. Y con este tipo de energía limpia, como se la denomina, bueno, gracias por permitirme participar y un gran saludo de aquí, de la Tierra de los Vientos. Yo pienso que el que tiene que invertir en energía es el Estado. Después crear fuentes de trabajo para la gente para que la gente pueda pagar sus servicios. El mayor porcentaje de inversión tiene que ser del Estado. Los privados, bueno, si es para una empresa privada, cada uno se tiene que ocupar, pero el principal que tiene que invertir en energías renovables, eólica, solar, tiene que ser el Estado. Y después los ciudadanos tener el derecho, la posibilidad de poder acceder a esa energía. Gracias a todos por opinar. Bueno, nosotros también podemos hacerlo porque, a ver, muchos dicen el Estado, algunos dicen los privados. Generalmente lo que uno quiere es que la plata venga de afuera porque son inversiones y que el dinero del Estado se utilice a lo mejor para otras cuestiones. No sé, ¿cuál es la opinión de ustedes? Yo desde la ignorancia, y siempre sabés que aprendo en este programa. Igual que yo. Le quiero preguntarle a José Luis y a Cledis. Digo, me parece que el método entonces sería abaratar el costo del gas. Ahora, esa es una de las formas. Con el tema del fracking, ¿no es más caro que podamos tener gas o hay que sí o sí exportarlo para que eso... ¿Cómo sería? ¿Cómo le pedís a las empresas que lo abaraten si lo tienen que ir a... El trabajo sería de mano de obra y de todo lo que tiene que hacer más caro? No. ¿Se puede Porque hacer? hay un problema de productividad muy grande que juega a favor del shale. Es decir, vos podés producir mucho más gas por unidad de tiempo y por unidad de dólar produciendo shale que produciendo el gas convencional. Y sobre todo velocidad. La velocidad con la cual podés producir shale gas es muchísimo mayor. Y el shale gas es un proceso que es como una fábrica. Una fábrica, cuando más unidades produce, menos costo tiene por unidad. Shale es exactamente igual. Por lo tanto, lo que hay que hacer es masificar la producción de shale exportando. Ahora, José Luis, para exportar se necesita infraestructura, ¿no es cierto? Por ejemplo, para sacar el gas de vaca muerta, para llevarlo a los lugares para licuarlo, ¿no? Y el problema, yo digo, ¿quién hace esas inversiones? Porque en algunos de los proyectos que estuvieron circulando, también se tiende la mano al Estado para que sean recursos del ANSES o para que siempre hay proyectos del sector privado que sueña con algún aporte estatal para el desarrollo de la infraestructura. Esto ya lo hablamos, pero es así el tema. Si yo tengo que exportar a China, por ejemplo, y lo puedo hacer, y Argentina, Vaca Muerta es tremendamente competitiva para ir a China, pero tengo que competir con Estados Unidos. Argentina, en costos de explotación, no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos. En carga impositiva, sí. Siempre ese es el problema. Entonces, lo que ocurre con la... No, déjame que te conteste, si no... lo que ocurre es lo siguiente. El proyecto de ley de hidrocarburos que está circulando no te da plata al Estado, es al revés. Exactamente al revés, te voy a decir por qué. Si vos no haces rebajas en la carga impositiva, no vas a producir más gas, no vas a exportar nunca. Por lo tanto, bajando la carga sobre las exportaciones, no sobre el resto, sobre las exportaciones, lográs un aumento tremendo de recaudación porque exportás una cantidad de gas que de otra manera nunca tendrías. Y si es tan clarito, ¿por qué no se hace? Porque yo comparto lo que se está por hacer ahora. Si vendemos más gas afuera y el impuesto lo bajamos, pero al vender mayor cantidad vamos a recaudar más. Es negocio en el número final. Bajar la carga impositiva, exportas más. Es hacerse más competitivo. Y el Estado no te regaló un mango. Al contrario. Vos invertís, producir más y el Estado va a recaudar más por volumen. Es al revés. Lo que a mí me... No discrepo, pero a mí lo que me... Cerramos la boca esta vez, ¿no? A mí de ninguna manera admito que no me cierran la boca ni la... No, estamos simplemente reflexionando y yo comparto una reflexión. A ver, el Estado, porque solemos señalar al Estado como si fuese el malo de la película, ¿no?
Bueno, de José Luis acota que... Se escuchó un lo es bajito de José Luis. Yo no estoy tan segura, pero ¿por qué? A ver, por experiencia y tener empresarios como interlocutores muchas veces que no quieren la intervención del Estado para fijación de precios, condiciones de su negocio, pero reclaman la intervención del Estado cuando el negocio no se sostiene, no quieren cambio de regla de juego, salvo que sea para su propio beneficio, perdón, pero no hay buenos y malos, el Estado no es malo en sí mismo. Pero a ver, digo, yo como empresario, si vos no me permitís una tarifa libre, yo te tengo que pedir a vos como Estado, bueno, está bien, no tengo la tarifa libre, subsidiame lo que me estás obligando a que regale de alguna manera. Vos tenés, ahora, ¿cuál sería tu negocio si con una tarifa libre en un país con pobreza creciente y con un sector de la ciudadanía que no lo puede pagar? Desde el punto de vista económico, lógico, no político, no lo digo. En el mundo de país con tarifas y precios libres y pobreza creciente. Dame un ejemplo. No hay. No hay. ¿Lo hay? No lo hay. No hay. Donde hay libertad de mercado hay prosperidad. ¿De dónde viene la idea de esa? Hay prosperidad para un sector de la... ahí vamos a discrepar políticamente, porque la prosperidad, Estados Unidos, el país de prosperidad number one, por lo menos para nosotros, por excelencia, tiene sectores marginados, tiene pobreza, la vida no es el paraíso. Está bien, pero tampoco vas a ser el paraíso, no existe. Los países nórdicos que tienen una carga impositiva mayor y otros parámetros de distribución, me parece que tienen estándares de vida... Pero son 4 tipos. Mejor. Con una intervención del Estado mucho más... Son 4 personas. Digamos, permanente, digamos, ¿no? Exactamente. Claro. Por eso yo digo, relativizo las posiciones... 4 tipos, 4 personas. Nosotros tenemos un territorio enorme, 3/4 parte de la cual no está poblado. Hacer ya la infraestructura, llevarle servicio con esa bajísima densidad de población que tenemos, es necesariamente más caro que otro lado. Sin la menor duda. No soy... quizás este es un debate para estadistas, pero lo para que gente sí común como nosotros, porque tenemos lo que sí me preocupa porque la los gente... que alguna vez pudimos viajar a Estados Unidos, por lo menos ve que todo funciona. Poner una moneda, baja una lata de lo que vos pediste, podés doblar así, nadie te choca. Y además, es cierto que seguramente que hay pobreza. Ahora, me parece que también tiene que ver esto que decía José Luis, y me sumo a lo que decía José Luis, con el tema de que en Argentina, lo decíamos el otro día, ¿te acordás cuando hablábamos del tema de los sindicatos? Lo que hay que cambiar son las leyes laborales para que esto cambie. Si vos no cambiás las leyes laborales, esto no cambia nunca. Y que nos parezcamos más a los países desarrollados que a los países menos desarrollados. Acá no tenés pobres, tenemos un ejército de pobres. O sea, este es el problema, Clery. Entonces, podemos discutir 4 millones de veces las tarifas, si son caras o baratas. Para un señor que gana 10.000 pesos de un subsidio, por tarifa va a ser cara. Por eso. Pero en eso que le decís, me parece que estamos todos de acuerdo, ¿no? El tema de los costos laborales acá, de los sindicatos, son tan altos que a veces hace que las empresas huyan. Sí, yo de todos modos no creo que ese sea el problema argentino o el problema de la falta de prosperidad. Yo creo que en la medida que haya mayor capacidad de consumo, hay un motor más potente para cualquier clase de negocio, incluso para los servicios energéticos que podrían convalidar con toda facilidad tarifas más altas sin la intervención del Estado. Pero a propósito del tema de la intervención del Estado y de las inversiones, una forma de subsidio que está ganando espacio, y no digo que esté bien o esté mal, es la foto, es que las empresas privadas que no tienen condiciones, porque no tienen tarifa, no recaudan suficiente, están dejando de invertir y el Estado sale en su auxilio. Eso ha pasado en el caso de las distribuidoras eléctricas. Y también en las empresas Perdón, déjame que complete. El Estado llegó... el Estado llegó a cubrir costos operativos como los salarios de electricidad. ¿Vos sabés que hay empresas tomadas por los trabajadores que cuando la toman el Estado termina haciéndose cargo absolutamente de todo? Facimpat. Yo te pongo el ejemplo, si querés, de Neuquén, que era Exanón, ¿se acuerdan? El dueño del Hiperpar, ¿te acordás? Exanón, y los azulejos. Tal cual. Facimpat. Hoy el Estado le tiene que poner 20 millones, subsidiarle la luz, subsidiarle el gas. ¿Y
¿Cuál sería la diferencia? Me parece que ese es otro tema. Las empresas recuperadas y sí, ahí nos estamos yendo por otro lado. Pero yo digo, está bien, pero es un debate que lo podemos continuar porque ahora ya estamos sobre el final del programa y en el cierre sí vamos a las preguntas de la gente respecto del programa anterior y el dato que trae Cledis para la semana. Momento ya, sobre los últimos minutos de este programa en Energía Argentina al Debate, de leer algunos mensajes. Recordad que en el programa anterior el tema era el cambio climático. A ver, se los traslado. Uno de ellos dice, yo me pregunto, y quizá un especialista me pueda responder, si en los campos en los cuales se cría y pastorea el ganado se plantaran árboles, como lo está haciendo Uruguay y Brasil, además de favorecer el rendimiento de ganado, ¿se podría disminuir la emisión de gas metano que afecta al calentamiento global? No se puede, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ajá. Nada. Lo que sí la deforestación sí Estamos hablando de la emisión de metano. La deforestación es otra historia. Es otra cosa. Es otra cosa. O sea, no cambiaría. No cambiaría. Bien. Otra pregunta. En Argentina tenemos litio, que es con lo que se realizan las baterías más eficientes. ¿Cuáles son las trabas? Las mismas que tiene toda la economía en general, básicamente, que es el riesgo argentino. Lo que cuesta traer $1 para invertir en Argentina, cuesta hoy 12, 13%. Si usted quiere poner ese dólar en una mina de litio en Chile, cuesta 3%. Ajá. Entonces, el primer problema que tenemos nosotros hoy en día es el costo de dinero. Y el costo de dinero es consecuencia de la pésima situación macroeconómica argentina. Esa es la razón más importante de todas. Bien. Gracias a todos por las preguntas. Sobre el final, vamos a tratar con Cledis un tema que tiene que ver con lo que hoy se denomina la cosmética de las petroleras. ¿Digo bien, Cledis? Yo no sé si será estrictamente la cosmética, pero sí tiene que ver justamente con las nuevas formas de producir energía, con el combate al cambio climático. Con la imagen que quieren dar. Exactamente, hay un cambio de imagen bastante notorio y es una decisión estratégica, yo creo que definitiva y de largo plazo de las empresas petroleras, de las empresas que están ligadas a la producción de los combustibles fósiles, que son los malos de la película cuando hablamos de cambio climático, para transformarse en empresas globales de energías integrales que incluyan también la producción de energía verde. Es paradójico porque decís, ¿cómo puede ser que el negocio de los hidrocarburos sea compatible con el negocio verde? Bueno, aparentemente en un futuro no demasiado lejano va a ser hasta difícil exportar bienes si no fueron producidos cuidando el medio ambiente. Por eso las grandes petroleras del mundo, Total entre ellas, hizo una campaña hace poco comunicando esto, Shell, y creo que acá en el mercado tenemos algunos otros ejemplos. No sé si, creo que a José Luis mucho no le simpatiza ese cambio de imagen porque creo que tiene su corazón ligado a los hidrocarburos. Niet, no es por eso. No es que no me gusta. Si quieren cambiar, que cambien. Lo que no me gusta es la mentira. Y esto lo digo con todas las letras. No me gustan las mentiras. Cuando una empresa hoy dice, yo voy a pasar a ser una empresa verde, voy a producir energía aleatoriamente intermitente, como es la energía eólica y la energía solar. Su negocio central sigue siendo la industria del petróleo, sin la menor duda, y lo va a seguir siendo por muchísimos años más. ¿Cuál es el atractivo de la energía verde hoy en día desde el punto de vista corporativo? Si yo estuviera trabajando en una corporación, me paro y aplaudo. Pero yo no trabajo en una corporación, yo soy el que paga impuestos. Entonces, ¿cuál es el atractivo? Primero, el petróleo es mal visto, la energía verde es bien vista. Por lo tanto, la licencia social a un proyecto de energía eólica es nada conseguirla.
absolutamente. Perdón, es cosmético entonces. Estás efectivamente Totalmente es la igual. cosmética. Está, Sí, está claro bien. que es cosmético. Es cosmético. Ver cómo logro la empatía Como- siendo, como vos dijiste, el malo de la película. Perdóname, Llamarlo de alguna Guillermo. manera. Cerrarlo en 10 segundos porque nos tenemos que Sí, ir. Guillermo, cuando subió Biden, el primer día dijo, faltan 9 años para que haya una hecatombe mundial. Hace poquito, su delegado para el gremio, para el medio ambiente, Kerry, dijo, no hay que producir más energía de hidrocarburos. Hoy Biden dice, por favor, muchachos de OPEC, abran las válvulas porque se me está yendo muy arriba el precio de la nafta. O sea, tuvimos que O sea, hacer un rebaje. Hay una fantasía espectacular con todo esto. Espectacular. Bueno, me encanta el programa, como siempre. Muchas gracias al panel, a los invitados, a ustedes fundamentalmente que estuvieron de ese lado. Acordate que podés seguir participando desde nuestras redes, dejándonos tu testimonio. Tenés que buscar la consigna en nuestro Instagram. Anotá, @energiaargentina, @eldebate y te grabás con el celu, das a conocer tu opinión del tema y salís en el programa. Así que de esta manera hemos terminado. Queremos también agradecer a ID Makeup. Podés encontrar sus productos en idmakeup.com. Final de Energía Argentina, el debate. Nos vemos el próximo domingo a la medianoche. Chau, que tengan una buena semana.